Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles un poco qué es la organización en la que estamos trabajando, que es Synergiac, en un solo pantallazo. Nuestro trabajo es, tenemos prácticamente tres focos de trabajo. Uno es innovación social, el otro es industrias culturales y creativas, y lo que hemos llamado Open Policies, políticas abiertas, que tienen que ver con la gobernanza. Entonces hacemos trabajos de investigación-acción en innovación social, hacemos mapas de innovación social, desarrollamos indicadores y estudios de casos. Lo mismo hacemos para el sector creativo, hacemos mapas, indicadores y casos. Y en el caso de las políticas abiertas, estamos muy interesados en sacar conclusiones relevantes de nuestros estudios para el diseño de políticas públicas. Y a su vez tenemos el máster, que es la parte en la que intentamos desarrollar con nuestra visión, crear un espacio de formación para la gestión de innovación híbrida entre la innovación social y el sector creativo. Tenemos más, pero básicamente eso es Synergiac. Y entonces en innovación social lo que hemos hecho, además de otras cosas, pero lo que quiero contar hoy es el tema de cómo hemos desarrollado el sistema de medición de la innovación social a nivel regional, que es el proyecto ResIndex, el Regional Social Innovation Index. Es como comentó Alfonso Unceta, es una experiencia piloto que se desarrolló en colaboración con la Agencia Vasca de Innovación, y que quiero contarles tienen el documento por ahí, pero quiero contarles algunos elementos que no están en el documento, que tienen que ver con cuál es el enfoque conceptual que tiene el ResIndex. Les adelanto que habrá una parte un poco más densa, más teórica, pero yo creo que tiene valor discutir sobre esto, porque la medición nos los exige. Bien, entonces, el ResIndex, ¿cuál es el problema? Tenemos muchos problemas para medir la innovación social. Un primer problema es que no existe un modelo, un marco teórico, un enfoque estabilizado sobre lo que es la innovación social. Hay muchas definiciones. Y se usa una definición o se usa otra, tiene implicancias para poder medir. Porque si se define de una manera, se mide de una manera, se define de otra, se mide de otra manera. Con lo cual, para entrar a las definiciones, yo no quiero entrar en las definiciones porque ya hemos visto algo sobre esto, pero bueno, lo que quiero decir es que no hay un modelo estabilizado de innovación social. Por otro lado, las estadísticas de innovación que están disponibles en Europa, a nivel regional, no son estadísticas de innovación social. Son estadísticas de innovación, son estadísticas de cohesión social, estadísticas de otro tipo, pero no miden la innovación social. Con lo cual tenemos un fenómeno de innovación oculta. Como no se puede medir con los indicadores, no sabemos qué pasa con la innovación social. Entonces, la idea de construir indicadores es básicamente la idea de crear un escenario de traducción. ¿Qué es un indicador? Un indicador traduce un fenómeno intangible y lo hace relativamente tangible para que se pueda comprender de qué estamos hablando. La innovación, los indicadores normalmente no son exactos, no son la realidad, son un proxy de una definición, ¿vale? Bien, en el caso de la innovación social, nuestra perspectiva es que necesitamos un cambio de enfoque. Hasta ahora, la innovación social se entiende como muy ligada al proceso del emprendimiento social y al papel que tienen las ONGs en la creación de nuevos procesos de inclusión social. Y básicamente hay una tradición muy fuerte en este campo, que es las características de los emprendedores sociales, que son gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias, que tienen mucha voluntad, que tienen muchas ideas y que tienen mucha fuerza para llevar adelante un proyecto innovador interesante. Entonces, hablamos de estas personas, como yo digo, para mí son personas extraordinarias.
Yo no soy de esas personas, pero hay estas personas que me parece que hay que reivindicar ese papel que tienen en el sistema. Sin embargo, desde una perspectiva regional y sistémica de la innovación social, pensamos que no es suficiente analizar el sector de las empresas sociales y el ONG para entender la innovación social como un impacto sistémico en una región. No es suficiente. Con lo cual, entonces, proponemos que el enfoque sistémico de la innovación social tiene una diferencia radical o bastante importante respecto a lo que la Unión Europea llama como Systemic Innovation, que lo analiza una perspectiva diferente de la que nosotros estamos explorando la innovación social. Nuestro enfoque sistémico tiene tres condiciones. Una es una nueva agencia. No hay privilegio organizacional, no es que la innovación social la puedan hacer solamente los emprendedores sociales o las empresas sociales. Hay más de una agencia. Las empresas, las universidades, los centros tecnológicos, las empresas sociales y las ONGs también. Entonces, en nuestra perspectiva, no hay un privilegio en términos de un agente particular. La segunda cuestión es que para hacer innovación social, en nuestra perspectiva, hay que tener capacidades organizacionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una innovación social es un resultado epistémico, es decir, es un resultado de un conocimiento, y de la gobernanza, es decir, la articulación social de las soluciones. Y para nosotros también es muy importante discutir la cuestión de lo que hemos llamado las políticas de conectividad social. Es decir, los problemas sociales son multicausales, son complejos, con un único instrumento, sino que necesitamos clusterizaciones sociales. Bien, entonces, para nuestro índice hemos usado un concepto que está bastante establecido en la literatura, que es la noción de capacidad de absorción de conocimiento, absorptive capacity. El concepto remite a una idea que es que una organización tiene una habilidad para identificar, asimilar, reconvertir y explotar conocimiento externo en función del conocimiento interno adquirido. Esa es la idea básica. Y para esto hay competencias heterogéneas. No es lo mismo adquirir conocimiento que asimilarlo. Son competencias distintas. Asimilar conocimiento se refiere a poder identificar temas, procesos sociales, y otra cosa es entenderlos, asimilarlos. Una cosa es ver que hay un problema, otra cosa es tratar de interpretar por qué ese problema se sucede de alguna manera en particular. Y eso tiene que ver con asimilar el conocimiento. Y luego, una capacidad que hemos llamado realizada, que es la potencialidad de interpretar los problemas, no quiere decir que los resolvamos. Para resolverlos hay que hacer otras cosas, que son otras dos capacidades distintas, que son la de transformar el conocimiento nuevo adquirido, lo interpretado, en función de lo que ya sabemos, porque además uno siempre interpreta conocimiento externo, los problemas, en función de lo que sabe, para desarrollar productos, procesos, nuevos servicios, etcétera, etcétera. Y luego la explotación de conocimiento, que está vinculado a una competencia que es la de desarrollar un proceso de innovación. Y en este arco, entre lo que es interpretar, asimilar, transformar y explotar conocimiento, nos encontramos buena parte de toda la dicotomía del debate en torno a conocer un problema y resolverlo. Entonces, la capacidad de absorción para nosotros es este proceso, pero hay demandas sociales y hay que interpretarlas. No es lo mismo interpretar el problema de la delincuencia juvenil como un problema de ausencia de seguridad o como un problema de educación. La interpretación de esto tiene que ver efectivamente con qué políticas voy a tener. O pongo más policías o pongo más escuelas. Esa interpretación no siempre es un problema estrictamente de conocimiento, es también ideológico. Nuestra idea es que existen demandas sociales que son interpretadas por las organizaciones en función de sus capacidades de conocimiento. Entonces identifican un problema y generan ideas en torno a ese problema, en torno a cómo se resuelve ese problema. Asimilar y reconvertir conocimiento es generar los prototipos de soluciones, un conjunto de ideas, incluso de prototipos de ideas de cómo se hace cómo se atiende a esa demanda social. Y reconvertir el conocimiento y explotarlo es efectivamente implementar una innovación.
Entonces, estamos articulando la capacidad de absorción, esas competencias, con el ciclo de un proyecto. Y aquí hay dos elementos nuevos en esta diapositiva. Uno de ellos es lo que podemos llamar el ámbito global y el ámbito regional. Los problemas sociales son locales. Por tanto, las soluciones son locales, son regionales, están situadas, son contextuales a la cultura, a los recursos disponibles en la región, etcétera, etcétera. No es el mismo problema de desempleo que tiene Alemania que el que tiene España ni el que tiene Euskadi. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por tanto, son locales. Pero hay muchas soluciones globales disponibles en torno a ciertos problemas. Pero para interpretar una solución global y transformarla y traducirla a un entorno local hace falta capacidad de conocimiento, de absorción de conocimiento. Buena parte de la industria del software chino lo que hace es compra ordenadores, los desarma, los corta, los copia y saca cosas nuevas. Eso parece fácil, pero sin conocimiento de qué significa la tecnología no es posible hacer eso. Por tanto, hay mucha capacidad de absorción de conocimiento para desmontar una tecnología, copiarla e incluso mejorarla. Pasa lo mismo, si pasa lo mismo en las tecnologías, pasa lo mismo en lo social. Una solución generada en Finlandia puede, si no queremos aplicarla tal cual a un entorno distinto y equivocarnos, hay que hacer un proceso de traducción de esa solución, porque deriva de un problema diferente, parecido, similar, pero diferente, que se aplica a este entorno que también tiene condiciones distintas. Por tanto, ese proceso de traducción de lo global a lo local solo se puede hacer con capacidad de absorción. Entonces, esto es, hay más cosas, pero en principio, para no poner más denso el tema, en principio, este es el enfoque con el cual hemos pensado cómo medir la innovación social. Entonces, desarrollamos un proyecto que se llama Regional Social Innovation Index, que es una investigación piloto, que la hicimos en colaboración con la Agencia Vasca de Innovación, cuyo objetivo y metodología son los siguientes. El objetivo era testar en el contexto local del País Vasco esta medición. Y la metodología era diseñar una encuesta de innovación social y aplicarla a lo que hemos llamado la pluralidad de agencias. A 100 empresas, 94 organizaciones sin fines de lucro, 80 grupos de investigación universitarios y 8 centros tecnológicos. Y nos preguntamos si estos agentes hacen o no innovación social. Para poder medir hay que asumir una definición. Nos guste o no nos guste, sea mejor o peor, pero no se puede desarrollar un sistema de indicadores sin una definición concreta. Nuestra definición de innovación social se refiere a la aplicación práctica de ideas y conocimientos para desarrollar nuevos o mejorados productos, procesos, métodos o servicios que articulan creativamente conocimientos, tecnologías y recursos aplicados localmente. Están desarrollados a través de mecanismos de participación, esto hay que testarlo, es decir, que es participar, el público objetivo participa de los proyectos de innovación social, y en cooperación, se coopera con otras organizaciones. Ahora, estos proyectos innovadores en teoría ofrecen una alternativa, una solución, una mejor solución al problema que queremos atender. Y nos hemos focalizado el estudio en 5 áreas de impacto: en empleo, salud, cultura, medio ambiente y servicios sociales y educación. Bien, ¿en qué consiste nuestro modelo? Nuestro modelo consiste en identificar la capacidad de absorción potencial, es esta capacidad de interpretar conocimiento en función del conocimiento adquirido y de asimilarlo. Y la capacidad de absorción realizada, cómo realizamos este conocimiento concretamente. Y la unidad de medida ahí es el proyecto, un proyecto de innovación que atiende, un proyecto que atiende a una demanda social. Si es innovador es otra cosa. Podemos tener, una empresa puede lanzar un proyecto de sostén de un comedor para niños. Eso está muy bien y está vinculado a lo social, pero no es innovador. ¿Ha creado un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo proceso? No. Entonces está muy bien orientado a lo social, pero no es innovador.
solo se ha creado un nuevo producto, servicio, etcétera, para ese comedor, entonces hablamos de innovación social. Si no, hablamos de orientación a lo social, que no es poco, pero no es innovación social. Entonces, nuestra idea es medir las capacidades potenciales del sistema para hacer innovación y medir en qué grado el sistema realiza proyectos sociales y realiza proyectos sociales innovadores. ¿Y cómo hemos visto los proyectos? Sobre la base de esta fase, de esta estructura que hablábamos sobre adquirir conocimiento, desarrollarlo, etcétera, que es el acceso a un conocimiento sobre lo social, qué está pasando en lo social que merece una respuesta, el desarrollo de un proyecto social en sus fases de definición de objetivo, una metodología, etcétera, etcétera. Hemos medido el impacto del proyecto, y el impacto lo hemos medido en dos partes, en tres tipos de impactos hemos observado. En el sector en el que impacta, en el sector social en el que impacta, es decir, en la comunidad objetivo, y hemos medido también el impacto que podríamos llamar retardatario, o sea, el impacto que produce en la propia organización por haber llevado adelante un proyecto. Cuando uno hace algo, aprende. Entonces hemos medido también el impacto en las propias organizaciones. ¿Qué significa hacer algo? Ha sucedido algo de aprendizaje en el hecho de haber hecho un proyecto social, y eso también lo hemos medido. Y la gobernanza, hemos medido la gobernanza en 3 niveles. La gobernanza es cuál es el grado de implicación de la población objetivo en el proyecto, porque uno puede comunicar simplemente que está haciendo una cosa, puede implicarlos interactivamente o puede tener un mecanismo de transformación de ese colectivo. Hemos medido entonces la gobernanza social, lo hemos observado también la gobernanza como la estrategia de cooperación con otros agentes, es la gobernanza horizontal para nosotros, y la gobernanza transformacional. Hemos medido si ese proyecto ha creado un conjunto de nuevas organizaciones que hacen sostenible ese proyecto, esa acción. Y para nosotros la gobernanza es todo eso. Es el modo de que participa la población en el proyecto, el nivel de cooperación con otras organizaciones y cómo ese proyecto ha impactado creando nuevas organizaciones que dan soporte futuro al proyecto. Y este modo de medirlo lo hemos hecho tanto para los proyectos que son orientados a lo social como los proyectos de innovación social. Y para ello construimos 3 índices con todos un sistema de indicadores que es muy largo de contar, pero que está escrito en el documento. El índice de capacidad potencial de innovación refleja la potencialidad que tienen las organizaciones para crear innovaciones. Una cosa es ser potencialmente innovador y otra cosa es ser innovador. Es lo que hace muchos años la Unión Europea llamó la paradoja europea. Hay muchísima ciencia y poca tecnología. Hay muchísima capacidad potencial para hacer tecnología, pero no se aplica ese conocimiento científico a la tecnología. Aquí la idea es básicamente la misma. Hay mucha capacidad potencial, pero esa capacidad potencial ¿se aplica a lo social o no se aplica a lo social? El índice de orientación hacia lo social indica, es una medida resumen que indica cuán orientado está hacia lo social una organización. Y la innovación social indica si esta orientación es innovadora o no es innovadora. Bien, ¿cuáles son los resultados? Tenemos una capacidad de absorción potencial para crear innovaciones en estos 4 tipos de organizaciones que difieren unas de otras en términos de sus capacidades, pero a nivel regional tenemos una capacidad de conocimiento media que se mide, nosotros hemos medido la capacidad entre 1 y 100 puntos, digamos. Entre 1 y 30 tenemos una capacidad muy baja. Entre 31 y 70 puntos tenemos una capacidad media y 70 o más tenemos una capacidad alta. Entonces, según la puntuación que nos deja el índice, nos indica en qué grado estamos, ¿no? Entonces, la capacidad de conocimiento del sistema es medio, la capacidad de aprendizaje y socialización es alto. ¿Qué son estas capacidades? El conocimiento se refiere al conocimiento acumulado en la organización. La capacidad de aprendizaje es la capacidad que tiene la organización de aprender sobre lo que hace. La de socialización se refiere a cómo, si existen mecanismos en las propias organizaciones en las cuales se comparten y distribuyen ideas. La capacidad de desarrollo es la capacidad de hacer cosas, implementar prototipos, desarrollar proyectos, hacer innovaciones.
Y la capacidad de vinculación es la capacidad de cooperación con otros, es decir, es compartir el conocimiento con otras organizaciones. La capacidad de socialización interna es compartir en la propia organización y la externa es con otras organizaciones. Bien, entonces, la capacidad de absorción potencial del sistema nos indica que hay una capacidad de aprendizaje y de socialización muy alto y de conocimiento y desarrollo y vinculación es medio. Sin embargo, cuando vamos a la orientación social, nos encontramos con que estas capacidades de realizar a nivel social esta potencialidad es baja. En las ONGs es media, pero y en el caso de los centros tecnológicos es alto la adquisición de conocimiento, pero luego desarrollar los proyectos y medir los impactos es medio y medio. ¿Cuál es el punto central de este? Hay muchas cosas para decir sobre esto, pero quiero focalizarme solamente en una, que tiene que ver con que todos los agentes tienen baja gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen proyectos sociales sin contar con los agentes, con la población objetivo. La población objetivo es informada, pero no entra en el proceso de manera interactiva a co-construir el propio proyecto. Hay baja gobernanza en el conjunto del sistema. Entonces ahí sí, efectivamente tenemos una capacidad de conocimiento, desarrollo de proyectos de impacto relativamente media y en cierto modo desarrollada, pero lo que falla en el sistema es la gobernanza. El sistema en su conjunto tiene problemas de gobernanza. No importa que sea ONG, empresa, lo que fuera. Por tanto, ese es un tema que nos indica, nos orienta por dónde hay que empezar a trabajar en los temas de innovación. Luego la innovación social es más baja, luego en el informe están los números, pero es más baja que la orientación hacia lo social. Y esto es porque es muy complejo, es muy difícil desarrollar nuevos productos, procesos o servicios para atender a demandas sociales de manera sostenible. Entonces tenemos una innovación social bastante baja en el sistema. Ahora, baja desde el punto de vista de nuestro modo de medir, que es entre 0 y 100. Pero como no tenemos un marco comparativo con otras regiones o con otros, no sabemos si el sistema es bajo o alto. En principio es bajo en sí mismo. Por último, entonces, tenemos que el Resindex a nivel regional nos indica que las empresas tienen una capacidad potencial media, están baja, la orientación social es baja, lo mismo que la innovación social. Y lo único que destaca quizás de esto son los centros tecnológicos, que tienen una capacidad potencial muy alta y una capacidad de realizar media y media en lo social y en la innovación social. Tomemos en cuenta una cuestión, y es que hemos pensado que la innovación social también tiene que ver con el medio ambiente y con las tecnologías. Por tanto, cuando medimos centros tecnológicos y vemos que tenemos capacidades altas y una media orientación hacia lo social, no estamos pensando en proyectos de escuelas y ese tipo de cosas, no estamos pensando productos tecnológicos para cuestiones vinculadas al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, más información sobre estos resultados no quiero extender en ello porque me parece que están en los documentos. Pero en principio lo que quiero mostrar, que no está en el documento, es cuáles son las implicancias para las políticas públicas de esta metodología. Si tenemos una capacidad, podemos tener organizaciones que tienen 0 capacidades, ni potenciales, ni realizadas, ni nada. Con ellas, ¿qué hacemos? Tratamos de fomentar sus capacidades de absorción de conocimiento y nos dedicamos solamente a eso. El modelo permite desarrollar un sistema escalar de políticas públicas. No es una única política, son muchas políticas. Y podemos mejorar la capacidad de absorción potencial de los entornos. Si tenemos capacidad potencial, ¿qué podemos hacer? Y no tenemos orientación social, la tenemos muy baja, pues habría que trabajar en campañas de sensibilización para desarrollar proyectos orientados a lo social. Si tenemos capacidad potencial y tenemos una orientación social, tenemos que ser más innovadores. Por tanto, las políticas y los programas van a focalizarse en la innovación. Y si tenemos todo, la propuesta de políticas es clustericemos. Creemos un entorno de clusterización de políticas
para crear un impacto sistémico en la región. Por tanto, la implicancia para las políticas públicas del modelo es que puede identificar para cada tipo de agentes y para cada agente una estrategia específica para orientarse hacia la innovación social. Y en ese sentido es un modelo muy dúctil, porque permite el diseño de muchos tipos de políticas basados en diagnósticos mucho más precisos que programas generalistas que no atienden a las debilidades del propio sistema. ¿Qué pasa con los call o los programas generalistas? Que en general lo que sucede por ejemplo, con la Unión Europea cuando llama sus call for projects, ¿qué sucede? Sucede lo que ya se trabaja en sociología hace mucho tiempo, se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo es, San Mateo dice, entrarán al reino de los cielos los que más tengan. ¿Y qué sucede con la Unión Europea? Que los más capacitados, los que tienen proyectos y trayectorias, los que tienen más papers, los que tienen más proyectos desarrollados, son los que captan los fondos europeos. Y los que no tienen esas capacidades, no llegan nunca a los fondos europeos. Entonces el problema del sistema es que hacer una convocatoria generalista, lo que sucede es que son los mejores los que captan los recursos para ser cada vez mejores. Pero los que podrían hacer innovación social y que no son los mejores basados en estos parámetros, entonces tenemos un problema de asignación de recursos para impactar a nivel sistémico en la innovación social. Con lo cual, nuestra propuesta es, hay que desarrollar políticas diferentes para diferentes tipos de agentes según diferentes tipos de capacidades. Y para eso hay que saber qué pasa con las capacidades. Y el modelo trata de explicar ese proceso. Y yo creo que ese es un debate en términos de cómo diseñar políticas públicas que tiene que ver con las capacidades específicas de los agentes a los que se focaliza. Bien, entonces, quiero hacer una síntesis de esto para no aburrir más al personal. La innovación social no tiene un enfoque estabilizado, por tanto, esto afecta al desarrollo de indicadores. Los indicadores son herramientas de traducción de intangibles a tangibles. Sirven para la toma de decisiones. Y sobre todo para el diseño de políticas basadas en la información. Ya sabemos que las políticas también se basan en el lobby, pero cuando no hay información, lo que más pesa es el lobby. Por tanto, hay que tener información disponible en el sistema. Para desarrollar indicadores de innovación social es preciso cambiar la perspectiva. No hay que focalizarse en las personas extraordinarias. Hay que focalizarse en un enfoque sistémico, que no es el enfoque de pensar que una organización tiene esta idea de que hacemos una innovación y la escalamos, y escalar a otra región es ser una innovación sistémica. Para nosotros, que es la visión de la Guía Europea de la Innovación Social, por ejemplo, para nosotros la idea de sistémico tiene que ver con que si los agentes de un entorno local, digamos una región, participan todos en alguna proporción y de alguna manera según sus propias competencias y objetivos, participan en el proceso de innovación social. Eso es sistémico para nosotros. Los problemas sociales, las demandas sociales y las soluciones se configuran como un proceso epistémico y de gobernanza. No entiendo, y esto en parte de la discusión que tenemos, es por qué hay que pensar que para desarrollar tecnologías hay que tener conocimiento y para hacerlo social no hay que tener conocimiento y solo prácticas y buenas ideas. Nuestra posición es que se hace innovación social basada en el conocimiento, al igual que se hace innovación tecnológica. No tenemos que tener conocimiento para tecnologías y practicantes para lo social. Es una asimetría que este modelo discute. Por tanto, hay que generar conocimiento sobre lo social y para eso hay tecnologías, hay disciplinas, están las ciencias sociales disponibles en esto, que tampoco se ocupan, pero se podrían ocupar de hacer muchas cosas de estas, pero hay conocimiento. El punto central es que una innovación es básicamente un proceso basado en el conocimiento y la innovación social no es una excepción. Entonces, para mirar el conocimiento tenemos que mirar las capacidades.
no es cualquier conocimiento, necesitamos capacidades distintas de interpretar los procesos, de asimilarlos, de reconvertir conocimiento y de explotar conocimiento. Y en este sentido, no son las mismas capacidades unas que las otras y tenemos que ser muy agudos para interpretar dónde están las capacidades de las organizaciones para poder soportar procesos de innovación social. ¿Cuánto me queda? No, vale. Creo que lo Vale. Nuestra idea entonces es que la idea de capacidad de absorción de conocimiento es un buen concepto para explorar estos procesos. Y es un concepto que está instalado en la literatura y en la discusión académica, pero no está aplicado a la innovación social. En ese sentido, este modelo resulta una innovación respecto de la propia teoría en torno a lo que es la innovación social. Entonces, en la medida en que interpretar un problema social es una interpretación basada en el conocimiento, no basta con el conocimiento, porque para eso, por ejemplo, la universidad sí hace estudios sobre distintos temas e interpreta conocimiento y genera papers, etcétera, etcétera. La cuestión es que para hacer una innovación social hay que hacer eso, quizás un poco más, pero también hay que desarrollar capacidades sociales, hay que cooperar, hay que estructurar un sistema de gobernanza basado en la acción. No solamente hay que saber, hay que hacer también. Y lo que el modelo propone es que identificar las capacidades para interpretar y saber y las capacidades para hacer. Y medir cuánto se hace en función de lo que se sabe. Parece un trabalenguas, pero un poco esa es la idea del modelo. Entonces, nuestra idea es que, dicho esto, que la innovación social está basada en un proceso epistémico y un proceso basado en gobernanza, de participación y cooperación, pensamos que no hay un único agente en esto. Pensamos que hay muchos agentes. Y hemos identificado 4, pueden haber más. Hemos identificado 4. El modelo necesita tener ciertos parámetros para poder medir. 4 organizaciones, 27 indicadores, una definición. Sin eso no se puede medir. Se puede mejorar la definición, se puede mejorar la medición, siempre es mejorable todo, pero para hacer un proyecto piloto como el que nos propusimos con Innovasque, es efectivamente partir de una definición, un sistema y ver qué sucede. Entonces, entendemos que el modelo tiene esta pluralidad de agentes, entendemos que hemos creado 3, que no había que medir la innovación social, no había que medir solo la innovación social, sino había que medir la potencialidad de innovación, la orientación hacia lo social y la innovación social. Porque con solo medir la innovación social no es suficiente para el diseño de políticas escalares o escaladas. No es suficiente. Necesitamos, el impacto sistémico necesita que no se mida solo la innovación social. Esa es nuestra perspectiva. Es discutible, como todas, pero nuestra perspectiva es esa. Por eso medimos las potencialidades, la orientación a lo social y la innovación social. Y creamos 3 índices distintos para medir esas potencialidades de realización y de perspectiva de hacer cosas. Entonces, en esta línea, nuestra idea es una especie como de ingeniería inversa. ¿Qué políticas necesitamos para ver qué modelo necesitamos? Si necesitamos una política que es la que ya existe de las financiaciones de los proyectos de manera genérica, no hacemos nada. Pero si queremos políticas mucho más focalizadas en las capacidades, diseñamos un modelo distinto para poder diseñar esas políticas. Por eso, al principio, cuando presenté rápidamente lo que es Synergiac. En Synergiac estamos muy interesados en que esto no sea un producto estrictamente académico, sino que además permita a los agentes impulsar innovaciones y permita al policy making pensar sobre este problema. Pero para eso hay que generar herramientas. Si no creamos herramientas que nos permitan discutir esos temas, es muy difícil avanzar solamente con el estudio de casos exitosos además, porque ni siquiera se presentan en este tipo de foros los casos fracasados, ni la evaluación del fracaso. Yo he estado en muchos de estos foros de innovación social y lo que siempre se habla es del caso exitoso. Nunca del fracaso y siempre del caso. Y entonces nosotros discutimos, también hacemos estudios de caso. Pero la idea del modelo era mostrar un enfoque sistémico que pudiera medir
el impacto global y que pudiera medir un sistema en su conjunto. Salimos del debate de los casos. ¿Cuáles son los próximos pasos de esta historia? Estudios de casos. ¿Por qué hay que estudiar los casos? Porque cuando identificamos la innovación social en las empresas, en las universidades, en los centros tecnológicos, lo que identificamos fueron proyectos. Y esos proyectos pueden ser casos interesantes, pero cuando uno hace un análisis de tipo estadístico y de tipo basado en indicadores, de tipo cuantitativo, se pierde mucha información cualitativa de cómo funciona el proceso, de cómo se articula una fase con otra, de cómo se interpreta el conocimiento. Nosotros identificamos esa potencialidad de interpretar conocimiento, pero cómo se ha hecho en el caso 1 y en el caso 4 no lo sabemos. Por tanto, hay que estudiar mejor cómo funciona nuestro modelo en los casos reales, es decir, en los casos en donde se mira de manera cualitativa la articulación de los distintos tipos de indicadores. Necesitamos una segunda medición. Una medición no es suficiente, hay que crear una serie de mediciones, hay que medirlo sistemáticamente para saber si el sistema progresa, no progresa y mejorar el modo de captar los datos y el modo de construir el indicador. Entonces, si hacemos una medición en Euskadi, en el País Vasco, varias veces, afinamos el modelo. Y dado que la innovación social es contextual, es que estemos solamente midiendo sistemáticamente el mismo contexto. Necesitamos medir otros contextos. Hay otros problemas sociales, hay otro modo de resolverlos, y no es lo mismo que decíamos Alemania que Finlandia, etcétera, etcétera. Con lo cual, necesitamos hacer estudios comparados entre regiones distintas. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos hablando con otros colegas, con otras organizaciones que estén dispuestos a hacer esto en América Latina y en otras regiones europeas. Los contextos de América Latina son interesantes como enormes procesos de innovación social. De hecho, la innovación social se aprende mucho de esos procesos en contextos en donde el estado del bienestar nunca estuvo estabilizado. ¿Qué pasa ahí, no? Si uno mira las grandes estadísticas sobre emprendizaje, el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, nos da que la India, nos dice que Brasil, que México son los países que tienen una proporción de la población mucho más emprendedora que el resto europeo. ¿Y eso por qué? Porque hay necesidad, porque hay hambre y porque hay pobreza, no hay otra razón. Entonces, mirar el índice en otros entornos es muy relevante para estabilizar los indicadores. Muchas gracias.